muy complacidos de esta nueva oportunidad que tenemos de reencontrarnos con ustedes. Si me escuchan, estoy un poco disfónica o tengo problemas para hablar porque ustedes saben que yo soy asmática y ayer y antes de ayer he estado haciendo crisis. Pero como somos personas responsables, aquí estamos con ustedes para traerle una nueva entrega de este su programa Salud y Más con la doctora Veras. Esperemos en Dios que durante todo este proceso de charlar con ustedes sobre salud, la tos no me traicione. Yo espero. Bien, decirles que gracias a Dios siempre encontramos personas que nos dicen lo bien que están y lo mucho que aprenden del programa y también nos muestran su cariño con respecto al mismo. De verdad que para nosotros es muy complacido el saber que ustedes pueden orientarse, aprender, refrescar conocimientos, porque realmente esta es nuestra intención. Siempre tenemos personas que de manera plausible nos ven y cuando no salimos al aire nos llaman, nos preguntan, y eso es lo que queremos, que ustedes puedan aprender, que puedan conocer y sobre todo puedan llevarse algo bonito de aprendizaje. De verdad que nos sentimos muy bien con esas muestras de cariño que nos dan cada vez que nos vemos. Nosotros nos sentimos mejor de saber que usted tiene esa fiel sintonía con nosotros y que cada día puede estar cada sábado para poderlo ver. Recuerden que nuestro programa también tiene su plataforma en YouTube y usted cuando quiera volver a ver este programa solamente tiene que buscar Salud y Más con la doctora Veras y ahí lo va a encontrar. Así que no se lo olviden. Nosotros ayer, que era día 1 de mayo del año 2026, tuvimos la oportunidad de conmemorar el Día del Trabajador. Una actividad que se hace cada año con la única intención de poder concientizar sobre esos derechos laborales que de una manera periódica y consecutiva se han ido adquiriendo. Esos derechos que gracias a Dios se consiguieron tras la revolución que hubo en Chicago en el 1886, donde un grupo de trabajadores hicieron unas huelgas sindicales tratando de que sean reivindicados sus horas laborales y sobre todo que las jornadas puedan tener tiempo para descansar, que sean de 8 horas, y con esta intención a todos nuestros trabajadores desde aquí le extendemos un efusivo abrazo a todas esas personas que sol a sol salen a trabajar por ese día tan hermoso que se conmemoró en el día de ayer. Aunque sabemos que nuestro país va a ser el día festivo ya para el día lunes, porque por la resolución del Ministerio de Trabajo, aquí se rota, entonces como cayó viernes, este próximo lunes 3 o 4 creo que se va a conmemorar ese día, pero sí ya han habido algunas instituciones como la CNTP que hizo algunas actividades ayer para no pasar desapercibido este día. Así que desde aquí a todos nuestros trabajadores laboriosos, especialmente los que están en el área de la salud, señores, que es una área muy difícil porque bregamos con las vidas de las personas, desde aquí le decimos felicidades. Y ya dicho esto, queremos hablar de una enfermedad que lamentablemente es una asesina silenciosa. Y ustedes me dirán, asesina silenciosa, sí, porque muchas personas pueden tenerla y ni siquiera darse cuenta. Y entienden muchas veces que cuando nosotros le decimos que debe irse a revisar porque encontramos algún valor alterado, la gente ni nos cree porque dicen, yo no me siento nada, doctora, ¿de dónde saca eso? Lo cierto es que la motivación principal por la cual nosotros trajimos este tema es porque todo el mes de mayo a nivel mundial se hace una concientización para poder llamar la atención a las personas sobre conocer sus valores en salud, especialmente de la presión arterial, porque
la presión arterial es una asesina silenciosa. Nosotros quisimos traer este tema porque realmente, actualmente, más del 40% de la población mundial padece esta enfermedad. Y cada 17 de mayo se conmemora este día, tratando de que nosotros aprendamos. Esta actividad de conmemorar el Día de la Hipertensión Arterial surgió en el 2005 por una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Internacional de Hipertensión, con la única intención de llamar a la conciencia y fomentar la prevención y la concientización para que usted pueda conocer cuáles son sus valores reales de la presión arterial. Todos los años hay esfuerzo para establecer algunos programas y tratar de motivar a las personas de que sepan realmente cuáles son los valores que tienen. ¿Y por qué es tan importante? Porque recuerden que yo decía que la hipertensión arterial es un asesino silencioso. Y es silencioso porque cuando usted viene a presentar síntomas es porque sus valores están muy altos. Cuando comienzan a subir de manera periódica, usted puede sentir algún cambio leve en su cuerpo, pero realmente esta es una enfermedad difícil. La primera celebración de la hipertensión arterial o del Día Mundial de la Hipertensión Arterial se conmemoró el 14 de mayo, pero ya luego, después de 2005, comenzó a realizarse el día 17 de mayo. Y esto se hace para fomentar hábitos de vida saludable, porque la hipertensión arterial se va formando poco a poco. Cuando ya usted viene a debutar, que usted se siente ya con todos los síntomas, es porque ya usted tiene un tiempo que ha ido presentando alguna situación que va haciendo modificaciones en su cuerpo y la presión arterial va subiendo. Desde su inicio, la jornada incluía campañas educativas para que las personas conozcan, sepan que la presión arterial, a pesar de que usted no sienta nada, puede llevarlo a alguna complicación o puede llevarlo a la muerte. Y por esa condición es tan importante que nosotros como programa aprendamos y digamos y orientemos sobre esta asesina silenciosa que es la hipertensión arterial. Pero yo sé que ustedes me dirán, doctora, ¿y qué es lo que es la hipertensión arterial? Miren, en un lenguaje dominicano llano, yo traje una imagen para que la vean. Ustedes saben que tenemos una arteria donde pasan los glóbulos rojos. Miren cómo se ve ahí. Entonces, la presión que ejerce esa sangre que pasa por esa arteria, eso es lo que nosotros tomamos y llamamos presión arterial. Esto sucede cuando las paredes de las arterias ejercen esa fuerza para poder pasar por esa arteria. Entonces, esa presión, esa fuerza que ella hace es lo que nosotros llamamos la presión arterial. Es como tener una manguera en el patio, por ejemplo, que esté abierta full con mucha presión. Cuando esa manguera tiene mucha presión, usted siente la vibración en esa manguera, pero también usted siente esa fuerza que ejerce cuando esa agua pasa. Cuando nosotros mantenemos por mucho tiempo esa misma presión en esa manguera en el patio, con el tiempo esa manguera puede desgarrarse, romperse, deteriorarse. Y eso mismo pasa con nuestras arterias. Cuando nosotros tenemos esa presión fuerte, siempre, constante, 24/7, entonces esa arteria comienza a desgastarse, a dañarse, a cerrarse, y eso hace que las complicaciones lleguen, principalmente cuando esas arterias se endurecen y la presión comienza a elevarse, porque debe de la sangre hacer más fuerza con mayor intensidad para poder pasar por una arteria que por alguna condición ya está deteriorada o tiene algo que obstruye, que pasa mucho cuando hay colesterol alto. Entonces, por esa condición, nosotros debemos prestarle atención, porque la hipertensión arterial se va formando de manera periódica, de manera consecuente. ¿Y qué motiva a que eso suceda? Nuestros hábitos,
que tenemos, especialmente los hábitos de alimentarnos y los hábitos que nosotros utilizamos, como el sedentarismo. Recuerden que estamos en la época de la comodidad, donde todo es fácil. Cuando yo era pequeña, yo tenía que pararme al televisor y dar botón y cambiar. Y si yo quería ver un programa, a veces tenía que buscar algo que lo agarrara porque se iba o se corría. Pero ahora no, ahora estamos a ley de un clic y ya no tenemos que pararnos. Cada vez que yo me paraba a cambiar el televisor, hacía un movimiento que me ayudaba en mi cuerpo, pero ahora uno sentado puede durar horas o acostado y eso no colabora. Encima de eso, en el ocio comenzamos a comer, entonces poco movilidad y muchos alimentos que la mayoría de las veces no son saludables hacen que nuestro cuerpo pueda presentar la hipertensión arterial. Por eso es muy importante que sepamos que esta enfermedad puede producir daños irreversibles. Y cuando hablamos de daños irreversibles, es de daños que nunca más van a volver para atrás. Que aunque yo cambie el estilo de vida, aunque ahora sí yo me tome la pastilla, aunque yo ahora sí haga ejercicio, realmente no va a pasar. Entonces, por esa condición debemos tener la conciencia. Miren, nosotros buscamos las estadísticas a nivel mundial de cómo está la hipertensión arterial y yo me quedé asombrada. Nosotros estuvimos investigando que aproximadamente 1.400 millones de adultos, oigan bien, eso es mucho, 1.400 millones de adultos, estamos hablando del 33% de la población de todo el mundo, ha sido afectado por la hipertensión arterial, siendo una de las principales causas de muerte de manera prematura. O sea, que la hipertensión arterial ha causado muchas muertes a personas jóvenes. Y cerca de un 44%, casi la mitad de la población, desconocen que tienen su condición. O sea, que casi la mitad de las personas que tienen hipertensión arterial no saben que sufren de la presión. Por cualquier razón, nunca se la han ido a chequear, le han dicho que está bien y esas cosas. Aquí en la República Dominicana, en el 2021-2022, se hizo un estudio donde reveló que había una prevalencia del 32,3% de la población general. Estamos hablando que de 100 gente, 32,2%, o sea, 32,2% tenían la presión arterial y que llegaba hasta un 34%. Esas son cifras alarmantes, porque estamos hablando de que de 10, 3,4 estaban afectados. También esto alarmó más porque esas estadísticas están por encima de la población total que hay en estadísticas de prevalencia a nivel mundial. Recuérdense que yo decía ahorita que era de un 30% a nivel mundial y aquí estamos hablando de un 32 a un 34%. O sea que estamos por encima. Eso fue en el 21-22. Posiblemente ahora estemos peor. También se encontró que la población mayormente afectada eran los jóvenes de 30 hasta las personas de 79 años. O sea, es la tasa donde mayor prevalencia había. También se encontró que era más probable en personas de escasos recursos, que tenían ingresos muy bajos y por ende su alimentación no era la más saludable. También se encontró que había 600 millones de personas que no sabían que son hipertensos, ya yo lo había dicho, y que el sexo predominante en pacientes hipertensos es el sexo masculino. Por fin los hombres nos llevan algo. Entonces los hombres tienden a tener mayor probabilidad de padecer hipertensión arterial. Y esa hipertensión arterial muchas veces se debe a factores de riesgo que hacen que los pacientes tengan mayor obesidad y algunas condiciones que hacen que el paciente pueda padecerla. De ahí la importancia que nosotros entendamos que la presión arterial hay que evaluarla, hay que escuchar. Hay que saber por qué se produce, porque la presión arterial es una
enfermedad que puede llevarte a situaciones críticas, a situaciones graves, y te pueden complicar tanto que pueden aparecer complicaciones severas que te puedan llevar a la muerte. Es importante que usted conozca sus valores, y por eso hoy nosotros en el programa Salud y Más con la doctora Veras hemos querido traer esta patología para que usted tenga la conciencia de que usted tiene que irse a chequear, que el hecho de que usted no se sienta nada no quiere decir que usted esté bien. Eventualmente usted puede tener algo, y es importante que usted no acuda al médico solo porque se sienta mal. Aunque usted no se sienta nada, si usted está obeso, si usted sufre de otra cosa, si usted tiene mucho que no va al médico, vaya, chequéese. Tenemos consulta para ustedes. Miren, la presión arterial tiene unos valores. Esos valores, la mayoría de la gente se confunde, no sabe, tiene miedo, pero nosotros hoy se lo vamos a explicar con cucharita para que ustedes lo puedan entender. Así que le vamos a invitar que se quede con nosotros, que después de la pausa nosotros venimos a hablar sobre la hipertensión arterial, esa asesina silenciosa que tantas vidas ha destruido. No se vayan, que en breve volvemos. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos. Aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Atención comerciantes de la calle Duarte, visitantes y residentes de Boca Chica. La alcaldía de Boca Chica implementará nuevas medidas de tránsito en el área turística. Esta medida busca brindar mayor seguridad y comodidad a quienes disfrutan de la vida nocturna y los comercios locales. La calle San Rafael tendrá un cambio dinámico según el horario. De 6 de la mañana a 7 de la noche será una vía en sentido oeste a este. Desde 7 de la noche hasta las 6 de la mañana se convertirá en doble vía, permitiendo la circulación en ambos sentidos. La calle Duarte será de una sola vía en dirección de este a oeste. A partir de las 7 de la noche, la calle Duarte será peatonal. Esto facilitará un mejor flujo de vehículos y una experiencia más ordenada para todos. Gracias por su colaboración. Juntos construimos una Boca Chica más ordenada, segura y vibrante para todos.
Bien, continuamos aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Nos sentimos muy complacidos de esa fiel sintonía que ustedes cada día nos profesan. De verdad que muchas gracias. Continuamos aquí en el día de hoy hablando sobre la hipertensión arterial, ese asesino silencioso que tantas vidas se ha llevado. Y antes de la pausa hablábamos de esos valores que realmente tiene cuando nosotros hablamos sobre la presión arterial. Nosotros siempre estamos disponibles para orientarle, para explicarle, para que usted pueda entender con cucharita qué realmente es los temas de salud, que en algunas ocasiones a veces nosotros nos desconocemos porque dicen que los médicos hablamos de que bonito y que hablamos raro y que la gente no entiende, pero lo cierto es que los valores de la presión arterial son fáciles de entender, pero para eso debemos saber que el corazón se contrae. El corazón es un músculo que nosotros llamamos músculo cardíaco, y este músculo hace así. Cada vez que él hace así se relaja y es cuando recibe sangre. Cuando se contrae, expulsa la sangre por las arterias y ahí es que nosotros medimos la presión arterial. Cuando nosotros vemos a una persona que le vamos a tomar la presión arterial, nosotros por lo regular hablamos de que el paciente pudiera tener presión en 120/80 y damos dos valores y la gente se confunde y dice ¿de qué estamos hablando? Y la gente no entiende y en algunas ocasiones eso trae mucha confusión, pero le tuvimos aquí, miren, si quieren tírenle una foto en su televisor, en la pantalla del celular para que usted sepa. Hay una tabla de clasificación de la presión arterial y esta se clasifica en normal, elevada y estadio 1, estadio 2 y crisis hipertensiva. Miren, cuando yo tengo una presión normal es porque yo tengo 120/80 o menos. Eso quiere decir que mi estilo de vida puede ser saludable y eso quiere decir que mi presión está bien. Pero recuerden que yo le dije presión en 120 o menos, 80 o menos. O sea que si yo tengo 110 está bien, si tengo 70 está bien. Cuando ya la presión comienza a elevarse es cuando está por encima de 120. Puede llegar de 120 a 129 o de 80 a 89. Entonces cuando yo tengo una presión en 130, en 128, 90, ya la presión está elevada y yo debo hacer cambios en mi vida. Cuando ya yo tengo una hipertensión estadio 1 es porque está por encima de 130 y yo tengo que comenzar a pensar que tengo que ir al médico porque tengo que buscar la forma de mejorarme. Cuando estoy en una hipertensión estadio 2 tengo 140 o más y yo necesito tratamiento médico de inmediato. Y cuando hay una crisis hipertensiva, que es la que nosotros tratamos en los hospitales a nivel de la emergencia, es porque está por encima de 180, 120, 110. Y eso necesita una atención médica de emergencia. O sea, yo tengo que ir a la emergencia. A mí a veces me da mucha pena encontrar personas que dicen, doctora, tómame la presión, porque quieren que uno en la emergencia se la tomen. Y a veces uno se siente mal cuando sabe que uno no puede hacerlo, por muchísimas razones. Tenemos un gran volumen de pacientes que realmente sí están mal. Y el yo tomar tiempo para tomarle la presión de rutina a una persona que realmente no lo requiere en el momento, ciertamente quita tiempo y me quita a mí la posibilidad de salvar otra vida. Hay personas que se molestan. Tómame la presión, como que eso no es nada. Sí es algo, porque es algo y tengo que dedicarle tiempo. Pero tengo que descuidar al que sí va, porque tiene una emergencia. Además, el subir tanto la perita, señores, agota. La gente no lo ve, pero fácilmente a un paciente nosotros le tomamos la presión hasta 5 y 6 veces a un solo. Porque tiene alguna condición y uno lo pone, lo medica y no le baja. Lo mínimo que se le toma a un paciente que llega con la hipertensión arterial a la emergencia, mínimo son 2 veces, mínimo. Entonces, cuando tú vas, porque yo vine a una consulta, porque estoy esperando a una gente, ya que estoy aquí y quiere que tú en la emergencia le tomes la presión, se ofenden cuando tú le explicas que no puedes. Pero sí hay que ir. Las consultas de tomar la presión. Entonces ya nosotros vimos en la tabla
esos valores que nos miden esa presión arterial. Pero tenemos que saber por qué hay dos valores. Y yo explicaba ahorita que el corazón se relaja y se contrae. Y nosotros cuando tenemos por favor, ponme la siguiente imagen. Cuando nosotros estamos en esa fase de relajación y contracción, es que nosotros vamos a saber cuándo es la presión sistólica, que es el primer valor, y la presión diastólica, que es el segundo valor. Cuando yo digo, yo tengo 120/80 milímetros de mercurio, estamos hablando de que mi presión sistólica es el primer valor, 120, y la presión diastólica es el segundo valor, que es la diastólica. Por eso ustedes van a ver que aunque ustedes cojan un manómetro digital de los que se usan en la casa, ustedes van a ver que siempre van a haber dos valores. Y la gente se confunde y dice, pero ¿y por qué si yo como por ejemplo con la temperatura, que yo tengo un solo valor? No, en la presión arterial hay dos valores, el sistólico, que es el primero, y el diastólico, que es el segundo. Yo espero que hayan entendido por qué se dice 120/80. Y dijimos que 120/80 era el rango menor. Cuando nosotros tenemos una persona que está por encima de 120, tenemos que saber que esa persona necesita hacer cambios, porque hay algo que está haciendo que no está bien y lo puede llevar a tener complicaciones en salud. Siempre debemos tener claro que aunque la hipertensión arterial es un asesino silencioso porque se va presentando de manera asintomática, yo he encontrado pacientes que debutan con una crisis hipertensiva en la emergencia y te dicen, doctora, yo nunca he sufrido de la presión. No es que nunca ha sufrido, es que quizá usted nunca se ha tomado sus valores. ¿Sabe por qué? Porque como usted no tiene ningún síntoma, usted dice, yo estoy bien y no voy al médico. Pero usted es una persona obesa, que come comida chatarra, que no duerme bien, que no se chequea, que se le inflaman los pies, y usted dice que usted no sufre de nada. A veces nosotros, los médicos, hasta nos reímos, porque tú le preguntas a una persona, señor, ¿usted sufre de algo? No, yo no sufro de nada, yo soy un hombre sano, doctora. Y tú lo ves obeso, bien gordote, sofocado, con los pies hinchados, a veces hasta con vascularidad en las piernas porque tienen varices. Y él mismo te dice que no duerme porque tiene insomnio y que él come en la calle y que trabaja mucho y que a veces le da una pérdida de dolor de cabeza. Pero no ven que la obesidad es una enfermedad. Entonces son pacientes que se catalogan como sanos cuando a la larga sí están enfermos. Y lo triste es que como no se evalúan, porque a veces no tienen nada o tienen síntomas muy leves, entonces no se evalúan y creen que están bien. Entonces cuando van, a veces van con complicaciones. Lo cierto es que en algunos pacientes la hipertensión arterial puede tener síntomas. Estos síntomas van a variar de una persona a otra, pero también van a variar de acuerdo al valor que tengan, porque pacientes que manejen presión arterial elevada por encima de 120 o pacientes que presenten presión arterial por encima de 130 hasta 140 y a veces hasta 150, muchas veces no se sienten nada, pero en algunas ocasiones presentan dolor de cabeza, se sienten aturdidos, en algunas ocasiones tienen como ese dolor de cabeza pulsátil que a veces le da en la frente o le da en la nuca. También pueden tener un zumbido en el oído. Ese es un zumbido que suena de que es tan molestoso. Eso a veces puede pasar. En algunos pacientes se puede presentar náusea, en otros se puede presentar vómitos. Hay pacientes que presentan dolor de estómago. Hay otros pacientes que sienten como un aturdimiento. Hay otros que tienen visión borrosa, que no pueden ver bien. ¿Qué sucede? Todos los síntomas que yo estoy diciendo son síntomas que se pueden presentar en cualquier cosa. Y nosotros los dominicanos somos muy especiales. Me duele la cabeza, eso fue que no dormí bien. No, eso fue que tengo náusea, eso fue que me comí algo. Que a mí la mantequilla me cae mal. Y yo me comí anoche un pan con mantequilla. Entonces, las personas van desatendiendo esos síntomas que a veces son leves
y en algunas ocasiones no son tan gran impacto y no le ponemos asunto. A veces el paciente llega ya con palpitaciones, él siente que estando sentado en reposo, el corazón le hace tu. No es que le late más rápido, sino que le late con más intensidad, porque acuérdense lo que le expliqué, la presión arterial es la fuerza que ejerce la vena cuando pasa por la arteria, por lo que cuando nosotros estamos con la presión alta, el corazón tiene que latir con más fuerza para poder mandar a mayor presión la sangre y ahí aumenta la presión arterial. Por eso muchas veces tenemos como síntoma esa palpitación, que el paciente va con esa palpitación de una manera molestosa y en ocasiones tiene hasta la presión normal. Porque vamos a entender y aprender que para tomarnos la presión hay unos protocolos que en algunas ocasiones se obvia y el paciente le dice que está sano, pero realmente no está. También otro de los síntomas que puede haber es el dolor de pecho, un síntoma que no es muy bueno, porque si usted tiene la presión alta, también tiene dolor de pecho, hay que investigar que ya no haya algún daño en el corazón o en el sistema cardiovascular que usted le pueda permitir tener una complicación. Y uno de los síntomas más frecuentes es que la persona tiene dificultad para respirar. La persona quiere respirar, pero en algunos tiene que hacer como un esfuerzo. O cuando hace el mínimo esfuerzo, como caminar, levantar algo, agacharse rápido, la persona puede sentir esa sensación de que le falta el aire o que tiene esa dificultad para respirar. A eso nosotros llamamos disnea. Y es uno de los síntomas más frecuentes. O también el paciente te dice, doctora, mire, yo desde que camino aquí a la esquina estoy cansado. Yo siento como que se me va la vida. Entonces todo eso son síntomas de que usted pudiera tener la presión alta. Y algo que es muy frecuente, que van allá al hospital, es que de manera abrupta, de manera de repente, el paciente está sentado sin hacer a veces nada y comienza a sangrar por la nariz. Nosotros le llamamos epistasis. Es un sangrado que fluye por la nariz y el paciente dice, no, yo no me di ni golpe ni nada, simplemente de repente. Y muchas veces cuando usted va a la emergencia por ese sangrado le encontramos la presión alta, porque esos son síntomas que tu cuerpo te va diciendo que esa persona está teniendo una hipertensión arterial. Entonces es importante que esto que hemos visto lo tengamos fresco para que identifiquemos en nosotros, en nuestros padres, en nuestros vecinos, cualquier síntoma que diga que hay que ir a la consulta, que hay que evaluarse, que hay que chequearse, que hay que investigar, que no hay que esperar a sentir algo para poder ir al médico. Porque en algunas ocasiones nosotros tenemos pacientes que un día le encontramos la presión alta y otro día le encontramos la presión normal. Y volvemos otra vez, porque el paciente vuelve a la emergencia y volvemos a referirlo a donde el doctor. Y el doctor te dice, doctora, mire, yo fui donde usted me mandó y me evaluó, pero me dijo que todo estaba bien, mi presión estaba normal y no me indicó nada. ¿Saben por qué? Cuando nosotros vamos a tomar la presión, debemos saber que debemos, y por eso traje esto aquí para mostrárselo, debemos utilizar un esfigmomanómetro. Nosotros los médicos utilizamos un esfigmo que llamamos análogo, porque no es digital, como ustedes ven aquí, no es digital. Esto trae un brazalete, que es esto, que viene de diferentes tamaños, y esto nosotros lo colocamos en la mano. Nosotros lo colocamos ahí para poder tomar la presión. Luego, esta perita, que es la que yo le digo que a veces cansa, es la que nosotros le cerramos la manguerita e insuflamos. Lo damos así para que pueda subir. Cuando comienza a subir, aquí en el reloj, comienza a subir. Luego, con el estetoscopio, que es este, nosotros nos lo colocamos y podemos escuchar la presión arterial. También podemos palpar con el pulso y podemos observar que la presión se escucha. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, debemos saber que el paciente no debe haber venido caminando, no debe de estar exaltado, no debe de estar asustado, porque esos valores se alteran. Recuerden, si usted corre mucho, el corazón como que le late más rápido. Si usted tiene mucha sed, que no se ha hidratado bien, si
si usted está bajo el sol, si usted está discutiendo, todo eso hace que su presión arterial se altere. Y yo le pudiera decir un valor que no sea real. Por eso cuando usted se va a tomar la presión, usted tiene que llegar y sentarse, por lo menos permanecer 5 minutos quieto en reposo, para que ese valor pueda ser fidedigno. Lo ideal es que cuando yo le esté tomando la presión, usted no esté hablando. Eso es lo ideal, porque hasta eso pudiera alterar la presión. Entonces tenemos personas que van a la emergencia porque sienten palpitaciones y cuando nosotros le tomamos la presión se la encontramos muy alta, lo referimos a un especialista y de allá para acá el paciente no le indican nada, no le hacen nada y vuelve donde nosotros la emergencia porque sigue sintiendo mal. El mejor método para poder diagnosticar una hipertensión arterial, aparte de la historia clínica, que yo investigue sus antecedentes familiares. Señores, la familia y la genética tiene una importancia terrible, porque se ha observado que cuando yo tengo familiares que son hipertensos, yo puedo desarrollar la hipertensión. Porque aparte de que pudiera heredar la forma de alimentarme mal, también pudiera heredar genéticamente una condición que me pueda predisponer a tener hipertensión arterial. Esa es una de las cosas que nosotros siempre le preguntamos a los pacientes, porque el componente hereditario tiene mucho peso. Aunque hasta ahora la mayoría de las hipertensión arterial tienen un origen desconocido. La mayoría de nosotros no sabemos por qué se produce. Es de manera idiopática, como nosotros le llamamos. Pero esta hipertensión arterial hace que usted pueda perder la vida. Y de ahí la importancia de que aunque usted no se sienta nada, usted sepa, usted tenga claro por qué o cómo están sus valores. Y por eso nosotros hoy, en el programa Salud y Más, hemos traído este tema, un tema interesante, un tema bueno para que usted pueda aprender, para que usted pueda conocer, pero sobre todo se pueda motivar a ir a la consulta, no a la emergencia, a que le evalúen, le hagan su chequeo, le manden a hacer sus análisis de rutina y le digan, mire, usted tiene 120/80, usted está óptimo, algo que todos queremos. Pero si aparece por encima de 120/80, a usted le digan, mira, hay que cambiar el hábito de alimentarse, hay que comenzar a hacer ejercicio, hay que dormir más, para que usted pueda llegar a una vejez saludable. La presión arterial se puede tratar y se trata de una manera estable. Por favor, pásame la siguiente imagen. La presión arterial debe tomarse acostado, que es lo ideal, sentado y de pie, cuando nosotros queremos diagnosticar y evaluar en la consulta a un paciente con hipertensión. Sabemos que en algunas ocasiones eso no sucede, pero eso es lo ideal, que la tomemos en las 3 posiciones, primero acostado, después sentado y después de pie. El orden del factor no altera el producto, pero también debemos saber, la siguiente imagen, debemos saber que la presión arterial puede darnos valores muy altos. Miren, por ejemplo, este paciente, es un paciente obeso que llega a la emergencia y tiene actualmente 188/112. Ya por la tablita, ustedes saben que ese paciente tiene la presión alta, pero él es un paciente que dice que no sufre de nada. Y estamos viendo que tiene una obesidad centrípeta, o sea, que la barriga de él está muy abundante, aparentemente llena de grasa. Y es un paciente obeso, por lo que ya él tiene una condición que lo predispone. Quizás él llegó con esa emergencia y en ese momento él no se sentía nada, porque en algunas ocasiones el paciente no tiene ningún síntoma. Por eso es que le decimos la silenciosa, porque en algunas ocasiones llegan con complicaciones graves. El paciente llega crítico porque nunca ha sentido nada y por eso nunca se ha ido a evaluar. Lo importante es que ahora, por favor, la otra imagen, hay unos aparatos que son aparatos digitales, los cuales usted puede tener en la casa. Quítale, por favor, el... Exacto, gracias, Master. Miren, con ese aparatico digital que trae su manualcito, que lo venden en las tiendas, en las farmacias, usted puede aprender a tomarse la presión. Y usted puede tomarse su presión y periódicamente usted se la toma. Fíjense que la imagen, esa señora, sin ayuda de nadie, se puso su brazalete, le dio un botón y la máquina le dice
que se quede quieta y ella toma su presión. Y el valor que tiene el 120/80. Lo ideal es que nosotros tengamos un récord de tomarnos la presión y así tomar conciencia para poder cambiar nuestros hábitos alimenticios. Porque ese aparato tampoco es tan caro, muchos de ellos usan pilas, ahora hay algunos que son recargables, pero ese aparato todo lo podemos tener. No recomendamos el de la muñeca, aunque es bien práctico, porque hay uno que se usa en la muñeca que se pudiera utilizar, pero no es no es mejor. Lo ideal es este aparatico, que es digital, que es fácil y que no es costoso. La hipertensión arterial es una enfermedad que puede traer complicaciones graves. Los pacientes que no saben que tienen la presión alta o que la tienen y no se la tratan adecuadamente pueden tener complicaciones. Y esas complicaciones pueden ser eventos cerebrovasculares tipo trombóticos o hemorrágicos. A lo que ustedes le llaman trombosis o hemorrágica o derrame. También pueden tener infartos, paradas cardiorrespiratorias. Son pacientes que pueden tener comorbilidades como la diabetes, pueden tener el colesterol muy alto y todo eso predispone a que usted sufra de presión arterial. Entonces, cuando la presión arterial está muy alta, puede tener complicaciones vasculares. Fíjense que muchas veces nuestros pies o los miembros inferiores se edematizan, se inflaman y hacen que el paciente tenga pesadez, tenga fobea, que cuando yo hundo y se me queda hundida en la piel, es porque tiene edema. Y esos pacientes se complican muchas veces porque como no se sienten nada, supuestamente no van al médico. Sí es importante que cada cosa que usted se ve en el cuerpo, que sea rara, que esté mal, usted vaya, usted se chequee. Mejor vaya por todo y no deje de ir para que luego no vaya complicado. Nosotros hemos visto pacientes jóvenes que a veces van ya con hemiparesia, hemiplegia, porque tienen ya complicaciones críticas, porque nunca se han tomado la presión, nunca se han sentido nada y por esa condición desconocían que eran hipertensos. Algo que tenemos la mayoría de los pacientes es que cuando indicamos los medicamentos, automáticamente no se sienten nada, lo dejan. Es una de las principales complicaciones que tienen los pacientes que utilizan medicación para la presión. Y es muy frecuente en los hombres que el doctor le dice, se va a tomar esa pastilla por 30 días. Y después de los 30 días, el día no vuelven, se sienten bien y dejan el medicamento. Y tú le preguntas, mire, ¿y por qué usted no está tomándose la pastilla de la presión? No, mire, doctora, yo no me siento nada. El doctor me dijo que eran 30 pastillas y yo no he vuelto. Entonces, la mayoría de las veces el paciente se complica porque abandonó el tratamiento. Otra cosa es que como no se sienten nada, se la toman cuando se acuerda o cuando se sienten mal. Yo atendí a una paciente la semana pasada que ella fue sofocada, diaforética, sudorosa, con un dolor en el pecho. Y le digo yo, madre, ¿usted sufre de la presión? Porque le encontré la presión muy alta. Me dice, sí. ¿Y usted tiene tratamiento? Claro. ¿Y usted se la bebió hoy? Bueno, yo me la tomé ahora mismo porque me sentía mal, porque yo nomás me la bebo cuando me pongo mala. Y digo yo, ay, mi madre. Digo, ¿y el doctor le dijo que se la tome así? Ah, no, doctor, es que yo no me voy a embuchar pastillas. Él me dijo de que una todos los días, pero yo no voy a embuchar pastillas. Yo cuando me siento mal me la bebo. Esa no es la razón. Por eso llegó ella así, con una angina de pecho. Entonces, eso se debe evitar. Ella hizo un síndrome coronario que se pudo evitar si hubiese tenido una vida saludable, dormir bien, controlar el peso, alimentarse bien y tomarse su pastillita. Eso no es tan difícil. Entonces debemos hacer la conciencia de saber que la hipertensión arterial es una enfermedad que se puede revertir si cambiamos los hábitos para poder mejorar la salud. ¿Cuáles hábitos? El dormir por lo menos la cantidad de horas requeridas para nuestro cuerpo, que varía en uno a 7, en otro a 8, en otro a 9, pero que tenga ese tiempo para descansar. El comer saludable. Sí, la dieta del dominicano es arroz, habichuela y carne, pero también ensalada. Entonces, coma más ensalada, coma más proteína y coma menos carbohidratos, que es como el arroz y la habichuela. Es importante que también nosotros, si nos prescriben medicamentos, nosotros
lo usemos, aunque no nos sintamos nada, porque a veces, como no nos sentimos nada, no nos lo bebemos. Y eso es muy penoso porque hace que se complique. A mí a veces me dicen los pacientes, yo voy a beberme la doctora porque ya yo me sané. Y yo voy al paciente obeso, lo veo, y a veces que es diabético, y yo le dije, ¿y cómo se sanó? Porque cuando hay condiciones de comorbilidades, la probabilidad aumenta y hace que el paciente se complique. Entonces, por esa condición, cuando nosotros tenemos una reversión de la hipertensión arterial y usted quizás ya no requiera tratamiento, es porque usted es un hombre activo o una mujer activa que hace ejercicio. Y hagamos la conciencia de educar adecuadamente a nuestros niños para que nuestros niños puedan ser adultos saludables, porque si no lo enseñamos a alimentarse bien, a comer muchos vegetales, a comer proteínas, entonces en la adultez eso va a ser complicado, porque se van a enfermar, porque no se alimentan adecuadamente. A mí me decía los otros días una señora, ¿qué tantas enfermedades que hay ahora? Porque antes nosotros no teníamos nada de eso. Claro, ahora hay muchas enfermedades porque nosotros los hombres hemos modificado los alimentos y ahora estamos comiendo más cosas industrializadas que antes. Antes se comían cosas de la tierra, que la mayoría de la gente cultivaba o que compraba en el mercado. Ahora compramos cosas que hacen máquinas, que son cosas que llamamos comida, pero que no lo son porque no alimentan. Son cosas industrializadas. Y eso ha hecho que muchas enfermedades aparezcan. Ciertamente un programa interesante, un programa ameno, pero tristemente ha llegado a su final. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos ha agotado, pero nos sentimos de verdad que muy complacidos. Pero no queremos ir, señores, sin antes darle las gracias por la sintonía por la sintonía que nos han dado vía la plataforma de TV3 en vivo. Ahí nosotros vimos, un momentico, a Jonsi del Rosario. Jonsi del Rosario, muchas gracias. Es un líder comunitario de Brisas que ha hecho un buen trabajo. Actualmente fue electo allá en esa comunidad, que es la Junta de Vecinos, y de verdad le auguramos muchos éxitos. Yelenis de Jesús nos dice buenos días, excelentes temas. Conocer los valores de la presión arterial es muy importante. Así mismo es, Yelenis, te queremos motivar a que lo haga. También hay que conocer los síntomas de la hipertensión. Muchas gracias. Y de verdad que para nosotros es un placer y un honor. Precisamente la Fundación Doctora Veras en este mes tiene una jornada que se llama Conoce tus valores en salud, y nosotros vamos a estar en diferentes puestos y puntos tomando presión arterial, con la única intención que usted sepa ese valor que usted tiene para que le ponga atención y decida buscar ayuda. Es importante conocer los valores que tenemos, es importante reflexionar sobre tener la concientización de que debemos educarnos, que aunque no nos sintamos nada, debemos tener claro el valor real de nuestra presión arterial, de nuestra glicemia, de nuestra frecuencia cardíaca, que son esos signos y síntomas que nos van a ayudar a nosotros a reconocer si nuestro cuerpo está trabajando adecuadamente. De verdad que muchas gracias por la sintonía, a todas esas personas que siempre nos ven, que siempre nos escuchan. Decirles a ustedes que hoy decimos adiós, pero recuerden que tenemos una cita el próximo sábado aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras, donde traemos temas interesantes para que ustedes podamos aprender, podamos refrescar conocimiento y sobre todo podamos tener una vida saludable. Decimos adiós, no sin antes recordarles que para nosotros su salud es lo más importante. Bye bye.